Hola a todos. Hace un tiempo publiqué un vídeo en el que mostraba una sencilla estación de soldadura analógica, un clon de la famosa estación HK 936. El esquema estaba construido solo con un circuito integrado de amplificador operacional dual LM358. Desde entonces, ha habido muchas preguntas sobre si se puede hacer una estación con el mismo principio de regulación, pero solo con puntas TED12. Los compañeros chinos dicen que sí se puede. Incluso tienen un esquema de regulación de temperatura con mantenimiento de potencia. De hecho, no se diferencia en nada del que utilicé en el clon HK 936. Pero aquí hay sus propios matices. No voy a hablar sobre las ventajas de las puntas TED12 y sus clones, entre otras cosas. Son baratos, se calientan al instante, hay de 100 a 500 tipos de puntas, son duraderos y bastante potentes, por eso son mega populares. Por supuesto, ahora por un precio bastante razonable se puede comprar un regulador digital, una punta, un mango, una fuente de alimentación y montar una estación con módulos ya hechos. También se puede comprar todo esto ya ensamblado. O se puede dedicar un día y montar una versión analógica, que casi no tendrá nada que envidiar al control digital PWM. Naturalmente, una estación digital con microcontrolador tiene una funcionalidad ampliada con un montón de configuraciones, y el soldador en general está equipado con un sensor de vibración adicional. Con un sensor de temperatura compensador, pero a menudo la mayoría de estas configuraciones, en principio, nadie las utilizará. Este vídeo está preparado para aquellos que quieren tener una estación sencilla con puntas T12. Pero no quieren gastar demasiado. En la red se pueden encontrar dos esquemas de termorreguladores analógicos. Para las puntas ACT12, sin microcontroladores, y ambos están construidos sobre un amplificador operacional doble. En los soldadores comunes, que se utilizan en las mismas estaciones 936, hay 4 cables principales. 2 para el termopar, 2 para el calentador. En el caso de las puntas T12, todo es diferente. Allí, el termopar está conectado en serie con el calentador. Al final, tenemos 2 cables principales, más el termopar y la masa. Y también la conexión a tierra. No la utilicé, pero es recomendable conectar a tierra el chasis. Las puntas de los soldadores TS100 y TS80 están diseñadas de la misma manera. El termopar está en serie con el calentador, solo que el factor de forma de la punta es diferente. Sí, y para los aficionados a experimentar, diré que se puede conectar una T12. La punta en el soldador TS100 es incómodo, pero barato. Volvamos a nuestro esquema. De estos dos esquemas se obtuvo un tercero, que ahora está frente a ustedes. Aquí, en gran medida, utilicé los componentes que tenía a mano. Y debo señalar que cada uno de los esquemas presentados es funcional. Mi variante simplemente la ajusté, por así decirlo, a mis necesidades. La conmutación aquí se realiza a través del positivo de la alimentación, por lo que se utiliza un transistor de efecto de campo de canal P. Este es controlado por un transistor bipolar de baja potencia, que también actúa como inversor. ¿Cómo funciona el esquema? Ya lo expliqué en el vídeo mencionado. Encontrarás el enlace en la descripción. Aquí no hay una diferencia especial, solo que el esquema se ha modificado ligeramente para trabajar con puntas T12. En pocas palabras, el amplificador operacional monitorea el voltaje proveniente del termopar y lo compara con el voltaje de referencia. Basándose en esto, se establece en la salida del amplificador operacional. 0 o 1. 1 lleva a la activación de un transistor de baja potencia. Al abrirse, suministra voltaje a la puerta del transistor de potencia, lo que provoca su activación. A través del canal abierto del transistor de potencia, la alimentación llega al calentador y comienza el calentamiento. Simultáneamente, se enciende el LED indicador. Al calentarse, aumentará el voltaje del termopar. El amplificador operacional supervisa esto, y cuando el voltaje del termopar supera el umbral establecido, los transistores se cerrarán. El LED se apagará y el calentamiento se detendrá. Estos cambios cíclicos ocurren bastante rápido. Gracias a esto, se mantiene la temperatura establecida. El ajuste de la temperatura se realiza mediante el cambio del voltaje de referencia girando el potenciómetro. El propio voltaje de referencia lo forma un estabilizador lineal a 5 voltios, del cual también se alimenta el amplificador operacional. Debido al modo de funcionamiento clave, el transistor de efecto de campo está, por así decirlo, frío, y en principio, no es necesario montarlo en un disipador de calor. Gracias a que el termopar en las puntas T12 está muy cerca de la punta, la estación reaccionará a las fluctuaciones de temperatura muy rápidamente. Esto incluso se puede notar en tiempo real si se observa el LED. Presta atención a la frecuencia de parpadeo del LED. Reacciona muy rápidamente a las fluctuaciones de temperatura. Con la punta T12, un esquema analógico tan simple funcionará mucho mejor que con soldadores donde hay un termopar separado.
Con un transistor de canal P pueden surgir problemas. Aunque si hay una tienda de electrónica cerca, se puede simplemente ir y comprar el transistor adecuado. No tengo esa posibilidad, por lo que elegí un transistor con placa de protección para baterías de iones de litio. En esas placas se utilizan transistores de canal PAO-403, que son bastante buenos. Pero mi placa está diseñada para instalar un transistor en un encapsulado TO220, y este pequeño está en un encapsulado TO252. Por lo tanto, habrá otra vez una tecnoperversión, que fue mostrada en uno de los vídeos anteriores. Cómo se realiza el ajuste, o más bien la calibración, también lo mostré en el vídeo mencionado. Al principio, aplicamos a la circuitería un voltaje constante en el rango de 18 a 24 voltios, mejor 20. En este momento, el resistor ajustable está en la posición mínima. El variable está girado al máximo. Tomamos un termómetro y medimos la temperatura en la punta del soldador después de que se haya calentado completamente. Si la temperatura es inferior a 450 grados, con un giro lento del resistor ajustable, logramos la temperatura necesaria. En mi caso, el resistor ajustable fue reemplazado por un resistor fijo después de la configuración. En cuanto a la temperatura máxima de 450 grados, eso lo decides tú mismo. El límite se puede establecer incluso en 480, pero para mí, 400 grados son más que suficientes. Después de instalar el circuito en la carcasa, es necesario fabricar una escala analógica. Colocamos el resistor variable en la posición mínima, hacemos una marca, anotamos el valor de temperatura obtenido, y hacemos lo mismo en diferentes posiciones del resistor variable. El regulador está listo y funciona perfectamente, pero soldar con la punta desnuda es, por decirlo suavemente, incómodo, así que fabricaremos un mango más o menos presentable. Tomamos un marcador, lo cortamos por ambos lados y retiramos todo el interior. De las piezas de repuesto de una impresora vieja encontré un eje que tenía estas gomas. Nos serán útiles para fijar la punta. Luego fui a la tienda de construcción y compré estas terminales de cobre con diámetro interior. Tubos de 5 milímetros. Tomamos una sierra y mediante movimientos de vaivén, obtenemos un par de casquillos de 6 milímetros de altura. Luego tomamos un trozo de testolita, lo estañamos y soldamos en las terminales obtenidas anteriormente. Y, una cosa de cobre indefinida. La usamos como tope. La distancia entre los casquillos es de aproximadamente 6 milímetros. Si insertas una punta T12 en esta pieza, los contactos quedarán justo en los casquillos. Olvidé mencionar que entre los casquillos hay que quitar el cobre del testolita. Al obtener dos polígonos separados, más tarde se le soldarán los cables. Luego se hicieron agujeros en los casquillos y se cortó la rosca. Después, se atornillan los tornillos correspondientes. Los tornillos servirán como fijadores y también asegurarán un contacto eléctrico fiable. Deben ser lo más cortos posible, de lo contrario, la pieza no cabrá en el cuerpo del marcador. Pero si no hay otra opción, se pueden cortar a la longitud necesaria. Luego, soldamos el cable a los polígonos mencionados anteriormente. En principio, se puede probar el soldador en funcionamiento. Después de la comprobación, metemos todo esto en el cuerpo del marcador. Para que todo se mantenga de manera segura, no dudamos en usar resina epoxi. Toda la estructura se sostendrá sobre ella. Después de que todo esto se haya secado un poco, hice un par de agujeros justo encima de los tornillos. Si es necesario reemplazar o cambiar la punta, solo es necesario aflojar ligeramente los tornillos y tirar de la punta. No es de liberación rápida, por supuesto, pero funciona. Y la tradicional goma para que los dedos no resbalen. También actúa como aislante térmico, para que los dedos no se calienten demasiado. Por cierto, hablando del calor, alguien podría decir que tal estructura se derretirá con el primer buen calentamiento de la punta, pero no es así. He estado usando este soldador activamente durante una semana y no ha habido ningún problema. El hecho es que en las puntas T12, esta parte no se calienta mucho. Sí, si es posible, por supuesto, se debe usar un cuerpo de materiales incombustibles, pero en ausencia de estos, el plástico también sirve. No recomiendo en absoluto usar un mango de metal. Tengo un soldador así. Por cierto, es industrial. Y es irreal soldar con él durante mucho tiempo. El mango se calienta terriblemente si la temperatura en la punta supera los 370 grados. El soldador resultó ser extremadamente ligero. Se puede soldar a altas temperaturas. El cuerpo no se derretirá. El calor no se transmite a las manos. Para mí, el diseño del mango resultó ser muy exitoso.
Sobre el cuerpo y la fuente de alimentación. Como hice todo esto para experimentos, pero para ver qué tan exitosa sería la construcción, decidí no complicarme con el cuerpo y la fuente de alimentación. Tomé el cuerpo de un regulador de intensidad y lo metí allí. El regulador. El cuerpo ya tenía una escala de voltaje. Solo me quedaba modificarla un poco. El bloque de alimentación no está presente en el cuerpo. Todo esto se alimenta temporalmente de un adaptador externo de 24 voltios. Este mismo adaptador alimenta mi soldador de mano. El adaptador es el más barato, ha servido fielmente, durante unos 5 años, probablemente. En el cuerpo del regulador de intensidad hay suficiente espacio libre y pronto, creo, haré una fuente de alimentación sencilla y la meteré en el cuerpo. Se podría haber instalado este regulador en el cuerpo de la estación anterior. Allí hay justo la fuente de alimentación necesaria, pero, por desgracia, simplemente no hay suficiente espacio. Un par de palabras más sobre la fuente de alimentación. Debe ser estabilizada. Es recomendable usar una fuente conmutada, con un voltaje de salida de 18 a 24 voltios y una corriente de 3 a 5 amperios. Parece que eso es todo, lo he contado todo, lo he mostrado todo. Solo queda recordar que todos los enlaces necesarios, incluyendo el enlace al archivo con la placa de circuito impreso, los encontrarán en la descripción. No olviden valorar este vídeo, suscribirse a mi Instagram, y a mí solo me queda. Solo diciendo adiós. Como siempre, he sido Casillanoca y hasta la próxima. Adiós.